¿Ha dejado la ciencia obsoleta a la religión? ¿Ya no necesitamos a Dios para explicar el mundo? ¿Será que los cristianos solo creemos en fantasías? De eso vamos a hablar en este video. Hola estimados hermanos y amigos, es un gusto poderlos saludar nuevamente. En este video quiero invitarlos a reflexionar sobre la ciencia y nuestra fe cristiana. ¿Estarán opuestas? ¿Qué creen ustedes? ¿Realmente la ciencia estará haciendo la fe en el cristianismo ridícula? ¿Serán las personas que creen en el cristianismo ignorantes de la realidad? ¿Será que solo creemos en fantasías? Esto es lo que muchos científicos y ateos piensan de las personas que profesan la fe cristiana o cualquier religión en particular. Y esto es porque ellos afirman que la ciencia es la única manera en la que podemos adquirir conocimiento de la realidad. Y por lo tanto, todo lo que una persona pueda aprender en la Biblia o en libros de filosofía no es un conocimiento genuino. Porque ellos creen que solo lo que se puede observar y medir en laboratorios es conocimiento real de nuestra realidad. Es por esta razón que en algunos programas de televisión o en medios públicos, cuando se necesita analizar una situación de nuestra realidad, usualmente no se invitan teólogos o filósofos, sino que se invitan científicos, porque sus opiniones son las que más valen en nuestra realidad. Y eso es porque ellos creen que el conocimiento que se adquiere por medio de las ciencias es el único conocimiento genuino. Pero, ¿estarán en lo cierto? ¿Será verdad que la ciencia es la única manera en la que nosotros podemos adquirir conocimiento de la realidad? Ahora bien, ¿por qué es importante que nosotros que profesamos la fe cristiana tengamos unas ideas en mente en relación con esta afirmación? Creo que es importante porque diariamente estamos siendo bombardeados por afirmaciones científicas que muchas veces comprometen nuestras creencias como cristianos. Es por esta razón que esto nos ayudará a discernir de mejor manera la información científica a la que estamos expuestos. Así que les invito a considerar las siguientes ideas que aprendí de 3 de mis profesores favoritos que conocen muy bien este tema. Así que vamos a la primera. Muchas veces los científicos hacen afirmaciones que están fuera de su campo de estudio. Decir, por ejemplo, que la ciencia es la única manera de adquirir conocimiento de la realidad no es una afirmación científica. Y esto es súper importante de entender. La afirmación de que la ciencia es la única manera en la que podemos adquirir conocimiento genuino de la realidad no es una afirmación científica. Y ya te voy a explicar por qué. Pero muchos científicos piensan esto y por esa razón ellos piensan que la ciencia y la fe cristiana o en cualquier religión en particular no pueden concordar, no se complementan. Porque para ellos el conocimiento que uno adquiere por medio de una religión no es un conocimiento genuino y por lo tanto no lo toman en cuenta. Sin embargo, como veremos, la fe y la ciencia no tienen por qué estar en contradicción. Así que vamos a la siguiente idea. Esta idea es afirmada por el profesor J.P. Moreland. Ustedes pueden buscar más información acerca de él en internet. Él afirma de que la afirmación de que la ciencia es la única manera de adquirir conocimiento es falsa porque se falsifica a sí misma. Por ejemplo, la oración "no hay oraciones más largas que 3 palabras" es una oración o una afirmación que se falsifica a sí misma porque en la misma oración encontramos más de 3 palabras. Para darte otro ejemplo, la oración "no puedo hablar ninguna palabra en español" también se falsifica a sí misma porque en la misma oración estoy hablando palabras en español. O la oración "no existen verdades", ya que si no existen verdades, ¿qué sentido tiene decir que no existen verdades? La misma oración se hace falsa. Y por último, la afirmación de que la ciencia es la única manera de adquirir conocimiento se falsifica a sí misma porque esta afirmación
no puede ser comprobada por el método científico. Y esta es la razón por la cual esta afirmación es falsa, porque la afirmación no puede ser comprobada en laboratorios usando el método científico. No es una afirmación científica, es una afirmación filosófica. Pero vamos a analizar otra idea que complementa esta idea. Esta idea es expresada por el profesor William Lane Craig. Como ustedes ya conocen, este es el profesor que ha fundado el ministerio Reasonable Faith. En uno de sus debates, porque este profesor debate con muchos ateos, y lo más sorprendente es que él siempre gana, y por esa razón él es tan popular, porque ningún ateo ha podido ganarle en un debate. Y en uno de sus debates con el profesor Peter Atkins, que es un ateo también de renombre, él afirma que en nuestra realidad observamos otro tipo de conocimiento que no se puede adquirir por medio del método científico. E incluso la ciencia debe presuponer este conocimiento para poder realizarse. Por ejemplo, las verdades lógicas y matemáticas, verdades metafísicas, como hay otras mentes aparte de la mía, o que el pasado no fue creado con una apariencia de pasado hace 5 minutos atrás. Otro conocimiento que no se puede adquirir por el método científico es conocimiento ético acerca de los valores. La ciencia no nos puede decir si algo es bueno o malo. También los juicios estéticos. La ciencia no nos puede decir si algo es bonito o feo. Y por último, la ciencia misma está plagada de afirmaciones filosóficas sin las cuales no podría realizarse. Por ejemplo, la teoría especial de la relatividad se basa en la suposición de que la velocidad de la luz es constante entre un punto A y B. La ciencia debe asumir esta afirmación sin realmente poderla probar por medio del método científico. Así que todo este conocimiento sería conocimiento que no se puede comprobar por medio del método científico, y por lo tanto la afirmación de que la ciencia es la única manera de adquirir conocimiento es falsa. Además, el profesor Moreland, a quien cité anteriormente, afirma que el 95% de la ciencia es irrelevante al cristianismo. Por ejemplo, el conocimiento relacionado con la física, la biología, la química o la física cuántica, etc., no tiene incidencia en las creencias cristianas. Él señala que solo el 5% del conocimiento científico tiene implicancias para la fe cristiana. Y podríamos decir que este conocimiento de hecho afirma la fe cristiana, no la niega para nada. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, en los argumentos que se han creado en favor de la existencia de Dios. Por ejemplo, en el argumento cosmológico para la existencia de Dios, se usa conocimiento aportado por las ciencias para una de sus premisas cruciales. Para la premisa 2 de este argumento, que dice que el universo realmente comenzó a existir. En este argumento se ocupa la información provista por la ciencia, que viene particularmente de la teoría del Big Bang, que nos dice que el universo comenzó a existir hace un tiempo determinado atrás en el pasado. Y este hecho científico nos dice de que el universo debe tener una causa, porque todo lo que comienza a existir debe tener una causa. Y por lo tanto, esa causa debe ser Dios. La causa más probable de la creación del universo debe ser Dios. Y en este argumento en particular se ocupa conocimiento científico aportado por las ciencias para hacer la existencia de Dios más probable. También, por ejemplo, los descubrimientos en el ADN humano, que contiene una infinidad de información, y que haya información en el ADN sugiere que una inteligencia superior lo creó, así también como el origen de la mente o la conciencia o el ajuste fino del universo, que han sido descubrimientos científicos recientes que en vez de contradecir la fe cristiana realmente la afirman. Por lo tanto, no es verdad de que la ciencia ha hecho obsoleta la religión cristiana, sino que más bien la confirma. Y tampoco es verdad de que la ciencia es la única manera de adquirir conocimiento, porque como vimos existe otro tipo de conocimiento que no es accesible por medio del método científico. Vamos a la última idea y muy importante. Quizás la relación que existe entre la ciencia
y el cristianismo puede ser mejor explicada por John Lennox. Y realmente te invito a investigar sobre este profesor. Es excelente. Él afirma de que el conocimiento que nosotros podemos adquirir por medio del método científico es limitado. Y para ilustrar este punto, él nos invita a imaginar la siguiente situación. Supongamos que eres el anfitrión de un concurso de pasteles. De jurado tienes científicos que van a analizar los pasteles para elegir cuál de ellos es el mejor. Al pasar el primer participante con su pastel, tú le pides a los científicos que lo analicen. Ellos dan una descripción fantástica de este pastel en términos físicos y en términos de partículas, de modo que ellos pueden saber con precisión de qué están hechos realmente esos pasteles. Pero luego tú le preguntas a los científicos por qué creen que el participante hizo el pastel. ¿Crees que ellos podrán responder esta pregunta en términos científicos? Por supuesto que ellos pueden deducir las razones por las cuales el participante decidió crear el pastel, pero no lo pueden hacer por medio del método científico, ya que cuando se habla de las intenciones o de los pensamientos internos de las personas, la ciencia es muy limitada. Ahora, ¿cómo se podrían saber las intenciones o los pensamientos de las personas? Porque si incluso conectaran a tu cerebro con algún tipo de computadora capaz de ver lo que está pasando dentro de tu cerebro o dentro de tu cuerpo, nunca se podría llegar a saber con exactitud qué es realmente lo que pasa dentro de ti o qué realmente tú estás pensando. La única forma de que alguien pueda saber tus intenciones o tus pensamientos es que tú se las reveles a alguien. Los métodos científicos no pueden tener acceso a esa información. Ahora, ¿por qué esta distinción es importante en relación con nuestro universo? Es importante porque nosotros creemos que Dios creó el universo de la misma manera que estos participantes crearon sus pasteles. Los científicos pueden analizar el universo de la misma manera que ellos analizaron esos pasteles en términos científicos, pero nunca van a poder decir por qué existe un universo en primer lugar. Nosotros creemos que Dios provee la mejor explicación de por qué existe un universo en primer lugar, porque Él lo creó y Él tuvo sus intenciones, sus propósitos para crear el universo. Y Él lo ha revelado en la Biblia, en su palabra. Otra manera de decir esto es que los científicos pueden explicar el cómo del universo, cómo funciona el universo, pero no pueden explicar por qué existe un universo en primer lugar. Ahora, ¿cerramos nuestro intelecto cuando leemos lo que Dios ha revelado en su palabra acerca del universo? Por supuesto que no. Utilizamos nuestro intelecto para discernir si lo que Dios ha revelado en la Biblia hace sentido de la realidad en que nosotros vivimos. Por ejemplo, si la Biblia dijera que la Tierra es redonda y nosotros nos damos cuenta de que realmente no es redonda, no podríamos creer eso. Leemos la Biblia usando nuestro intelecto y nuestra razón para discernir si lo que hay ahí realmente existe en la realidad. Afortunadamente, la Biblia no tiene afirmaciones que contradicen muchos de los descubrimientos científicos que hoy en día nosotros reconocemos como verdaderos. Podemos concluir entonces que existen dos explicaciones en nuestra realidad. Podemos explicar cosas y sucesos en términos de su funcionamiento y estructura molecular, pero también podemos explicar cosas o sucesos en términos de intenciones o propósitos. Para dar otra ilustración, imaginemos que tu padre es un científico y un día tú, al llegar en la tarde a tu casa, encuentras a tu padre sentado en la mesa y también encuentras que la tetera está hirviendo en la cocina a gas. Y tú le preguntas a tu padre, ¿por qué está hirviendo la tetera? Y tu padre da una explicación, como él es científico, fabulosa acerca de por qué está hirviendo la tetera en términos científicos. Pero luego tú le dices, papá, no quiero saber por qué está hirviendo la tetera científicamente. Quiero saber por qué está hirviendo la tetera. Dice el padre al darse cuenta de que él estaba preguntando no una pregunta científica, sino una pregunta acerca de sus intenciones al estar hirviendo la tetera.
Entonces el papá le contesta: estoy hirviendo la tetera porque quiero tomarme una taza de té. Esta ilustración muy sencilla nos ilustra de que existen dos tipos de explicaciones, o de que podemos explicar cosas usando dos tipos de explicaciones, una científica y otra en términos de intenciones o propósitos. Estas dos explicaciones no se contradicen a sí mismas, se complementan, y esta creo que es la mejor explicación de la relación entre la ciencia y el cristianismo. El cristianismo provee una explicación de la realidad en términos de su funcionamiento y estructuras moleculares. Así que espero que este video les haya sido de bendición y hayan podido entender otra idea acerca de cómo podemos entender la relación que existe entre la ciencia y el cristianismo. Bueno, me despido y espero que se encuentren muy bien. Dios los bendiga. Chao.